Ya voy. Y habíamos quedado Bien, me perdí. Habíamos quedado en esto de poder pensar a la violencia de género, digo, en términos de salud, para haber podido pensar un acompañamiento en ese ámbito. Digo, y de esto me parece que también resulta como un ejemplo de pensar la salud en términos comunitarios, digo, ¿no? Claro. Me parece como que ahí encontramos un área donde nos permite pensar esto que venimos transitando en la materia, digo. Pensar en términos comunitarios, en términos sociales, en términos de garantizar las condiciones de salud. Digo, vivir en un ámbito de violencia obviamente que es vulnerador, es de riesgo, digo, ¿no? Y todas las consecuencias que eso genera, digo, la importancia de un abordaje, una intervención de la TEM me parece que es un ejemplo súper interesante, pero que tiene que ver con esto, con lo que venimos hablando en la materia, la posibilidad de pensar en esos espacios como espacios que corresponden a los que la T esté, digo, ¿no? Con los espacios en los que la T puede insertarse, digo, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, también con esto de empezar a entender a la salud en términos sociales, ¿sí? Y empezar a ver que estos otros espacios también, como decía Romina, no solo lo psicopatológico o lo médico. A mí me queda también esto de que muchas veces se ha utilizado esto del sistema de salud para mencionar sistema de salud como haciendo referencia a la atención médica, ¿no? Como que si uno dice sistema de salud, lo primero que se te viene es el médico a la imagen, ¿no? Entonces digo, qué fuerte ha sido esto del modelo médico hegemónico, de instalar ahí la mirada de la medicina como lo prioritario, como el saber en sí mismo, digo, ¿no? Como todo esto que viene a romper un poco con eso, que lo vamos a ver el cuatrimestre pasado, lo que tiene que ver con lo interdisciplinario, ¿sí? Otras disciplinas que aparecen un poco pudiendo decir, aportar, digo, cómo viene rompiendo con esa idea de modelo médico hegemónico, me parece que traslado a la idea de políticas sanitarias, sistema de salud, uno puede visualizar otras cosas, ¿no? Digo que por ahí lo podemos lograr nosotros en estos espacios de formación. Se quiere de mucho más. Andrés, abajo. Hola. Digo, requiere que como que socialmente se encuentre instalado esto, ¿no? El médico como la referencia a lo que tiene que ver con el sistema de salud. Y otra de las frases que me hacía ruido también en términos de política pública y de lo que decía Magdalena de recursos, digo, bueno, el gasto en salud, vieron que aparece ahí también como circula esa frase del gasto en salud. Bueno, ¿quién considera que es gasto? ¿Quién considera que es inversión en términos de derechos? Digo, ¿no? Bueno, como todas esas palabras que uno pueden empezar a hacer ruido, digo, ¿no? Pudiéndolas pensar desde esto que venimos charlando nosotros. Y que obviamente pensar la política sanitaria es como una manera organizada. Digo, ahí las políticas están sectorizadas. Tenemos la política educativa, la política sanitaria, la política de vivienda, ¿no? Que tratan de sectorizar y abordar temas por separado. Ah, bien. Sí, Soledad dice esto de la inversión en salud hace ruido en este momento. Tal cual, ¿no? En este contexto en el que estamos, nos volvemos a encontrar como en una situación más compleja que tuvimos, ¿no? La inversión sí, debería estar destinada a garantizar sí, condiciones básicas, digamos, todo lo que hace a la prevención de la pandemia, al abordaje del tratamiento de la pandemia, tal cual. Pero bueno, pensar esta política sanitaria, digo, en términos de una respuesta organizada a la cuestión de salud, que englobe esta política sanitaria, lo que tiene que ver con programas, planes, proyectos, acciones, ¿sí? Es una manera de poder identificar entre la política sanitaria que se aborda y se ataca la cuestión de salud.
¿sí? Que obviamente, repetimos, el Estado es el que identifica a la salud como un problema público, ¿sí? En términos de derechos, y se diseña una política pública desde el gobierno del momento para abordar ese problema, ¿sí? Ahí más o menos englobaríamos la cuestión de la política pública, ¿sí? Y después yo les decía, esto de pensar lo cultural, ¿sí? A mí me interesaba como poder, porque también en varios trabajos que leía, se me aparecía mucho esta palabra de concientizar, ¿no? Perdón, profe, perdóneme que la interrumpa, pero No. usted no puede silenciar los micrófonos porque hay un ruido que la verdad que es muy molesto escucharla así. Hay muchísimo Bien, ruido. espérame un segundo. Sí, hay como un ruido Sí, se hace molesto así estar escuchando. Una tele. escúchenme, ¿dónde busco el cosito de silenciar? Soy un queso en términos de... Acá, me parece. ¿Alguna sabe cómo o alguno sabe cómo silenciar a todos? Ya está. Ahí estamos. Bien. Listo. Ahí pude. Bien, perdón. Somos un montón en la clase. La verdad que tiene una participación que me parece que es para destacar en este contexto, al igual que los trabajos, digo, la mayoría entregó sus trabajos, la verdad que está bueno poder tener como estos encuentros, así que seamos la mayoría. Bueno, retomo. Pensando esto que yo les decía que en los trabajos veía que aparecía mucho esta palabra concientizar, a mí en lo personal me hace bastante ruido esto de concientizar, siento como que uno viene, viste, a traerle al otro, bueno, lo que debería ser, ¿sí? O que se apropie de algo que no tiene, ¿sí? A mí me hace ahí una cuestión de ruido la palabra concientizar, pero me parece que es más a tono personal. Pero bueno, esto me invitaba a pensar se me venía lo cultural, y les voy a compartir un texto que habla de la cultura en salud, cultura y salud, ahí como una cuestión que me parece que está bueno para poder incorporar, y nos va a ayudar como a pensar, porque cuando habla uno de lo cultural que veíamos en las clases anteriores, ¿no? Esto de contextualizar, de lo político, lo económico, lo social, lo cultural, ahí lo cultural siempre queda como más abstracto, ¿no? Y como más difícil de definir. Y me parece que tiene que ver con un elemento, la cultura, que para pensar las intervenciones nuestras, para pensarnos en los acompañamientos, para pensarnos en el trabajo en comunidad, con grupos, me parece que está bueno poder tener presente esto de que hace referencia la cultura, ¿sí? O lo cultural. Así que en el texto después lo van a encontrar porque no se lo llegué a subir, pero me parece que lo importante es poder, bueno, obviamente que hablar en términos de cultura acá no vamos a hablar de aquel acceso a teatro, festivales, idiomas, cine, no vamos a medir la cultura desde ese lugar, ¿no? La idea es poder poner a la cultura como un elemento más a poder tener en cuenta al momento de pensar las intervenciones, ¿sí? Profe, Sí. perdón, pero ¿no habría que separar acá, por un lado, tener en cuenta la cultura con la educación? Porque yo creo que, por ejemplo, si vos vas a trabajar a una comunidad indígena, seguramente te vas a encontrar con otra cultura a la que vas a tener que respetar y a la que vas a tener que dar el lugar que tiene, pero eso me parece que está como separado de lo que es la educación sanitaria, o sea, ellos pueden respetar sus tradiciones, su cultura, pero por ahí yo veía ese concientizar como en transmitir educación sanitaria, porque está bueno que cada cultura Bien. maneje
sus propias raíces. prácticas. Pero eso no implica que una mujer vaya a parir en medio del campo, porque no está bueno. O sea, está bueno que se le pueda encontrar una combinación, ¿no? Digo yo, no sé si me expreso bien, Sí. a la cultura con la educación sanitaria, o sea, poder homogeneizar esas dos cosas, ¿no? Poder hacer una de esas dos cosas en los puntos sanitarios. Bien. Lo de homogeneizar lo podemos dejar ahí como en un costadito Sí, para después. sí, salió medio mal por apurarme. No, pero sí digo que también es algo que el texto propone en términos de interculturalidad. Digo, bueno, esa combinación, esa fusión, digo, esto pensándolo en términos de también accesibilidad al sistema público, ¿sí? A una cuestión o a un rasgo a tener en cuenta al momento de pensar la política pública, digo, ¿no? Pero por ahí vos traes un ejemplo, Silvia, que habla, bueno, de la comunidad indígena, ¿no? Y yo lo pensaba como algo no tan focalizado, porque cuando uno habla de la cultura, nos pasa a todos, digo, ¿no? Es esto, bueno, la comunidad boliviana, ¿no? Los grupos indígenas, se nos viene como más algo ahí asociado a la nacionalidad, ¿no? O algo, no sé, como más gráfico, que pensarlo en términos de, bueno, bajarlo más a grupos sociales, digo, ¿no? Poder pensar que la cultura implica los saberes, las prácticas, los pensamientos, los valores que cada grupo social tiene, ¿sí? Y la cultura como una mirada desde la que cada uno mira la realidad, como hay una lente desde donde cada uno mira la realidad y la interpreta, ¿sí? Por eso digo, por ahí el ejemplo que vos traes en comunidad indígena es algo bastante claro, que ahí uno rápidamente todos podemos hacer como una identificación. Pero digo, ¿qué pasa cuando los grupos sociales hasta los que uno transita, digo, ¿no? Los distintos grupos sociales, podés identificar ahí como distintos pensamientos, distintas construcciones, distintos significados acerca de cuestiones de la realidad. Por eso el texto lo que plantea es, bueno, la cultura en términos de cómo mirar la realidad, ¿sí? De qué marco de significaciones uno tiene para interpretar lo que sucede o para llevar a cabo determinada práctica y saber. Obviamente que hay un marco del que vos hablas como lo educativo, pongámosle, ¿sí? O yo también traigo lo legal y lo jurídico, digo, hay cosas obviamente que en términos de respetar las prácticas culturales, respetar los saberes, los pensamientos, los valores que cada grupo social transmite de generación en generación, ¿sí? Y que cada grupo social se basa para mirar la realidad, digo, obviamente que hay ciertas cosas que están permitidas y ciertas cosas que no, ¿no? Ciertas cosas que sí nos unifican por vivir en un territorio determinado, ¿sí? Por estar enmarcados y encuadrados en determinadas leyes, normas, si se quiere. Digo, pero bueno, ¿cómo poder respetar al momento de, o no, sí, respetar obviamente, pero digo, contextualizarlo, digo, al momento que uno se va a encontrar en una intervención con un grupo determinado, en un lugar determinado, ¿no? Con características. Si uno no puede visualizar todo eso, y difícilmente Yo pensaba esto que está pasando en Formosa ahora con la pandemia, y de repente, bueno, poder ver esos chicos que no tienen agua potable, que tienen que tomar de un charco. Entonces, bueno, a ver, las políticas públicas, estamos pensando que tiene que ir a un hospital, pero no pensamos en el día a día de esa comunidad, en cómo vive, y qué se le ofrece también, ¿no? Bien, eso, esto que dice María también, digo, ¿no? Las herramientas, vinculado, María, con lo que decía Silvia en términos de educación, digo, ¿quién tiene acceso a determinadas herramientas, ¿sí? Para poder bajarlas a su realidad o implementarlas, ¿sí? A su realidad? No sé dónde está María, pero bueno, vi el mensajito que escribió. Y en esto que decís, Marcela, allá te vi. En esto que decís, Marcela, en términos de, bueno, cómo ha sonado al principio de la pandemia esto de lavarse las manos, ¿no? Bueno, quédate en tu casa. Cuestiones que obviamente son direcciones o consejos para prevenir, pero bueno, ¿qué pasa con determinadas comunidades, con determinadas zonas? Digo, sí, obviamente ahí se pierde, o no sé si se pierde, sino que hace como visible eso que no hay, digamos, ¿no? Y que es necesario también
abordar y garantizar. Tal cual. Y en esto de pensar lo cultural también en términos de acceso, ¿qué cultura es mejor que otra? Digo, ¿quién piensa, actúa, ¿no?, mejor que otro en términos, digo, sociales? ¿Sí? No, es que yo justamente iba a eso, Bien. Florencia, perdóname que te No, interrumpa. sí. Es el hecho de poder separar las dos cosas, no pretender que uno sea mejor que otra. O sea, Bien. separarlas respetando su cultura, porque entiendo cultura como algo que viene en forma ancestral, por eso lo planteé en un ámbito de una comunidad indígena, pero, o sea, para que fuera más visible, Exacto, pero sí. teniendo en cuenta la cultura, la accesibilidad, y después lo que iría de parte de lo que es el plano sanitario de concientizar o enseñar, es, por ejemplo, como decía recién Marcela, esas comunidades que no tienen agua potable, bueno, tal vez tratar de amalgamar esas dos cosas y enseñarles que la pueden hervir o que le pueden poner unas gotas de cloro. O sea, a eso voy, no hay ninguna cultura que es mejor que otra. No, Considero que todas las no lo culturas entendí así. son iguales. No lo entendí así, pero me habilitaba a esto de que sí hay cuestiones que hegemónicamente se tratan de instalar para que todos pensemos, Claro. ¿no? Sí, 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 o sí, sí. actuemos más o menos igual, y ahí se pierde un poco esto. Digo, hasta en los grupos que uno transita, ¿sí? O las personas, o una, no sé, pienso en un grupo, en una comunidad de un hospital de internación, digo, o pienso en un barrio determinado en el cual yo trabajo, digo, ¿sí? Sí, 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 sí. En esto de cómo muchas veces, y que uno de los textos lo plantea como se llama etnocentrismo, o una cultura una postura etnocéntrica, de creer que la forma en la que yo miro la realidad es la que corresponde, e intento instalarlo en el otro, anulando todo lo que ese otro tiene para construir conmigo la intervención. En términos de intervención profesional, pensémoslo, ¿no? Digo, el elemento de la cultura para pensarlo en términos de intervención profesional o de nuestro laburo. Digo, el etnocentrismo tiene que ver con eso, con uno tratar de traer su marco, su librito, ¿no?, e instalarlo en el otro, anulando todo lo que ese otro tiene, que tiene que ver con un contexto determinado, que tiene que ver con una política determinada. Y por otro lado está esto que decís, Silvia, digo, que está, si lo pensamos así como muy opuesto, lo otro que trae el texto, que es el relativismo cultural, donde, bueno, en términos de la cultura, todo está permitido y todo es válido. ¿Sí? Entonces, como en las dos posturas digo, ni la mía es lo mejor, ni la de mi grupo, o la mirada de leer la realidad es la que está por encima de cualquiera, ni todo es válido, porque bueno, hay ciertas normativas, y a mí esto se me venía capaz con algo más de mi profesión. En el lugar donde yo trabajo, trabajamos con comunidades bolivianas, y el trabajo infantil tiene que ver con algo que culturalmente tiene que ver con un entretenimiento de los niños, con una distracción y con una ayuda a la familia. Y cómo uno viene con todo ese librito de que el trabajo infantil, que dicen trabajo infantil y querés meter preso a los padres, pero digo, bueno, cómo ahí uno tiene que contextualizar, digo, hay una cuestión cultural que hace a que un niño de un grupo familiar trabaje en plantines como una manera de entretenimiento. Digo, ahí es donde digo, bueno, si yo voy con todo esto, que obviamente hay una ley que no lo permite, que el trabajo infantil implica determinadas cosas, obviamente que esa ley tiene ciertas salvedades en las que uno puede generar contratos con ese otro con el que labura, puede empezar a trabajar sobre, bueno, qué es trabajo infantil, qué es riesgos, la educación, digo, ¿no? Es que esa forma de pensar que estás poniendo vos, Fernanda, es parte de la cultura. Digo, esa manera de pensar es cultura. Esa manera de considerar, en este caso, por ejemplo, que el trabajo, que un niño está jugando con los plantines, no es lo mismo que yo decir es trabajo infantil. Digo, tiene que ver con la mirada sobre esa situación que cada uno traemos.
digo, ¿no? Sí, Acá seguramente tiene que ver con una transmisión de valores al Claro, sería el trabajo. esfuerzo, o sea, todo lo que Exacto. conlleva, cómo va creciendo el plantín, o sea, de lo que vos hiciste, o sea, bueno, yo particularmente no lo veo mal, y hay por ejemplo, hago mi ejemplo, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, era no trabajo infantil, y era poner la mesa o cosas así, y yo Claro. no tenía problema en ayudar, y nos llevamos 4 años de diferencia. Claro, bueno, a mí también me sucedió cuando empecé a trabajar hace 10 años, 11 años atrás, también me parecía terrible, pero bueno, después uno empieza como a esto también, a formarse, a poder apropiarse de ciertas cuestiones que hacen a, bueno, hay una cuestión cultural ahí que tiene que ver con la mirada que se tiene sobre la realidad. Y esto de que se transmite generación en generación también tiene que ver con que, bueno, también hay cuestiones que son modificadas, que son evolucionadas, y acá también se me viene el ejemplo del aborto legal, gratuito, digo, ¿no? O sea, la evolución sobre algo que culturalmente era innombrable, digo, y cómo con el paso de los años, digo, se ha podido instalar como algo que mayoritariamente logra la movilización y luego la ley. Digo, culturalmente, prácticas y pensamientos que se van modificando y evolucionando, si se quiere, más allá de que sean transmitidos de generación en generación. Sí, Silvia. Claro, lo que pasa que a veces también pienso que se requiere de una cuestión analítica para poder determinar, como vos decís recién, qué es trabajo infantil, porque en realidad uno a veces se puede llegar a horrorizar porque ve a un nene en una verdulería cargando las papas en una bolsa, y generalmente no se ve como trabajo infantil a esas personas que están con bebés en la vía pública pidiendo limosna, exponiéndolos a temperaturas inhóspitas, y que generalmente, y lo digo con conocimiento de causa, muchas veces esos niños se alquilan para trabajar. Entonces, eso también es trabajo infantil, y la gente no lo ve como trabajo infantil, o el 90% de la gente no. Para mí es el peor trabajo infantil que hay, porque enseñar... A mí se me viene, como para no profundizar mucho y extendernos en trabajo infantil, pero digo, ¿quién visualiza que el trabajo infantil es un niño en una propaganda? Un niño en un... Claro, digo, sí, pero está en riesgo un niño en la situación que dice Silvia, es un niño en riesgo, porque es un niño que no está cuidado por un adulto, que está en contacto con un montón de personas y que no sabe a qué puede estar expuesto. Sí, más allá que seguramente un niño que trabaja en una película también es un trabajo, pero lo puede ver como un juego, ponele. Sí, pero en cuanto a lo que es la exposición y los riesgos, eso tiene que ver con... ¿Cuántas veces nos enteramos de niños que han pasado por situaciones de abuso que hoy lo empiezan a decir porque está dicho, y eran en un medio de televisión, o en un medio cinematográfico? Totalmente peligroso. También están expuestos. Cuando al niño lo expones fuera de la familia un montón de cosas, es un niño en riesgo. Que son los extremos en la pobreza. Y te das cuenta que ese nene que está en la verdulería ayudando a los padres no está en riesgo, porque está ahí con los padres, está bajo la mirada del papá. Más allá de extendernos en eso, digo, bueno, tiene que ver con, bueno, cómo uno mira determinada situación, ¿no? Acá me parece, entre lo que viene Marcela y Silvia diciendo, digo, bueno, cómo uno mira y cómo uno lee determinada situación, y que lo interesante al momento de la práctica profesional es no recortar eso que uno mira y no sacar conclusiones de eso que uno está mirando. O sea, poder empezar a ver todos esos otros factores que atraviesan esa situación que para lo que a uno se lo convocó. ¿Sí? Me parece que eso es lo importante en términos de intervención profesional. Digo, poder contextualizar, poder advertir todo eso que hace que la situación suceda desde la propia mirada y desde la mirada del que lo vive, desde ese grupo social que lo practica o que está planteando otra posición, digo, ¿sí? Y en esto, obviamente, entre etnocentrismo y relativismo cultural, lo que apunta el texto y lo que uno trata de ejercitar todo el tiempo es como ese intermedio, ¿no? De la interculturalidad que también aparece en el texto, como esta combinación de mi marco de referencia y significación, del de aquel otro con el que estoy laburando, y digo, qué interesante sería que poder tener en cuenta los pensamientos, los saberes, las costumbres, las prácticas de los grupos sociales que forman parte
de este Estado, digo, al momento de pensar políticas públicas, ¿no? Al término de pensar en términos de calidad, universalidad, accesibilidad, que era lo que veíamos nosotros en las clases anteriores, ¿sí? Que también lo cultural termina siendo una barrera de acceso a todo eso. Digo, a lo sanitario, a la salud, como venimos hablando nosotros, a lo educativo, como traía Silvia, digo, bueno, por eso me parecía que el aspecto, y que ustedes puedan detenerse a leer esto de lo cultural, la salud, ¿sí? Las posiciones, como una herramienta para leer la realidad en la cual uno sea convocado a trabajar, ¿sí? Y después veremos en otro momento cómo ese trabajo que uno hace, no pensarlo solo, sino pensarlo en los otros, ahí aparece otro factor que es, bueno, la mirada, ¿no? Y los marcos de significación de todos esos otros que trabajamos sobre esa realidad y de esos con quienes trabajamos y va destinada a la intervención. Van a aparecer todas esas miradas, bueno, como uno tratar de ahí interrelacionar, combinar, para que la intervención sea también respetando, ¿sí? Derechos y prácticas de aquellos con los que trabajamos en un marco regulatorio, obviamente, ¿no? Eso es lo que nos va a limitar. Por eso me parecía interesante. Así que van a encontrar esto en el campus y van a encontrar un Power que va a ser como más explicativo del texto que ya les subí para que lo tengan. Y después podamos hacer como todo el compilado de todo el cuatrimestre en la clase que viene. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ahí está. Yo. No, me quedó así como dando vuelta, ¿no? Gabriela soy. Sí, Que en cuanto a las políticas públicas, pues siempre decimos como que que algo se haga visible para poder como ser tratado o ser implementado para que llegue a tener un dictamen. ¿Cuántas cosas por ahí no se harán visibles? O como una política con todo esto de la diversidad sexual, se me vino en lo cuanto a lo que hablaban del aborto y de las diferentes culturas. Yo digo, quizás hay tantos programas, pero que después, no sé, me da la sensación como que no son aplicables en todos lados por algo de esto cultural, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha que una mujer trans llegó a un hospital y no fue tratada, no fue atendida? Existe esto del prejuicio y del que vemos en las otras materias de los prejuicios y los mitos. Yo digo, eso también tiene que ver con la política pública, tiene que ver con la capacitación de las personas que ejercen, porque como esto que vos decías recién de la cultura, de mi mirada, y así cortito, unos conocidos que viven en Córdoba, que viven en una comunidad de estas totalmente naturalistas, donde todos cosechan su propio alimento, tienen sus propias vaquitas y todo, sus partos son en sus propias casas, con una preparación. Bueno, el parto salió mal, la nena nació con complicaciones y al hospital más cercano estaban a muchos kilómetros. Así que cuando llegaron, se encontraron con esto que vos decías, sí, pero ¿por qué no viniste a tenerlo acá? Entonces, ahí es donde por ahí yo me pongo a pensar en esto de, ¿por qué no fueron con todos los riesgos que hay? ¿Eso es educación o es cultural? Y cómo es re difícil pararse en ese lugar neutro para poder respetar una decisión, porque si hubiera salido bien nadie lo hubiera cuestionado. Yo como que es súper delgadita la línea. Al final no sé si es una pregunta o si es una opinión. No, pero bueno. Perfecto. Pero sirve para poder pensar esto, Gabriela, digo, es algo que tiene que ver con lo cultural, algo que tiene que ver con la educación, o algo que tiene que ver también con la accesibilidad, digo, ¿no? Y la no existencia de un efector de salud en la cercanía de esa persona, garantizando el derecho a que pueda haber llegado a la atención de ese niño recién nacido. Digo, y en esto que vos decís de mitos, ¿no? Y prejuicios, también hago referencia a algo que mencioné en algún momento, que tiene que ver con, bueno, la capacitación y la formación de aquel que está formando parte de las instituciones, ¿no? Que está en lo micro, en lo cercano, digo, que es necesario para poder abordar esa cuestión. Si vos ni bien llega una persona a una institución de salud, la pregunta va a ser, ¿por qué no viniste antes? Digo, ahí haces una distancia, estableces una distancia con ese otro, que es muy complejo, digo, ¿no? Que ese otro quiera volver a ser atendido en ese lugar. Digo, más allá del prejuicio que uno tiene a nivel personal, digo, ¿no? Porque todos, en alguna instancia, el prejuicio nos atraviesa,
digo, bueno, ahí hay una fina línea en lo que tiene que ver con la capacitación y tu función profesional y tu función laboral en ese lugar, digo, ¿no? Y si vos desconocés lo que decíamos hoy, los programas que vos podés acercar, ¿sí? La política pública que vos le podés acercar a la gente, bueno, tu laburo no va a estar bien hecho, digo, ¿no? Y ahí tiene que ver con la ética también profesional de cada uno. Y esto que vos decís es, bueno, cómo, me parece que es eso claramente, contextualizar esa condición en la que vive, esas prácticas, esos saberes que profesa ese grupo familiar por el cual atiende una cuestión de parto domiciliario, por ejemplo, ¿no? A partir del ejemplo que traes. Con las chicas estábamos haciendo un trabajo que había que entregarlo hoy, me parece, de la otra materia, de organización y gestión, y una de las compañeras del grupo, no me acuerdo bien ahora, planteaba esto de que, claro, muchas veces uno dice salud, y uno se imagina AT, fono, bueno, todo lo que tiene que ver con lo médico, y por ahí como un policía no sabe cómo actuar en caso de un desborde o un brote psicótico en la calle. Entonces, como por ahí, eso venía como parte de la clínica ampliada, bueno, todo eso que veníamos dando en la otra materia, y yo digo, está todo tan entrelazado, pero tan entrelazado, y en realidad, si hablamos de salud, y si hablamos de derechos, y si hablamos de bienestar psicosocial y medio ambiente, cultural, todo, con todas las barreras que hay, hasta el mismo policía o el mismo, no sé, o alguien que está en la calle, que ocupa o pertenece al Estado, bueno, al Estado pertenece a algún lugar de gobierno, todos tendríamos que estar en conocimiento de qué hacer, o por lo menos cómo actuar en ese primer momento, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que solo nos enteramos de estos casos cuando llega una niña que abortó desangrándose y en el hospital no la quisieron atender o le dijeron cosas porque... Pero en los casos chiquititos que deben suceder cotidianamente o con nuestros acompañados cuando salimos a caminar y le gritan cosas o como en esta pandemia que métete en la casa, yo la meto en la casa a la señora y camina por las paredes, Claro. Es como que hasta la policía o hasta el que te para le falta esa otra parte de instrucción. Y bueno, quedamos... tiene que ver, aparte de con la formación o la capacitación, o esto como la instrucción, digo, bueno, tiene que ver con el registro de esto, de poder pensarlo en términos del otro, digo, no de lo que lo atraviesa el otro, de lo que vive y transita el otro. Digo, a su vez, pensarlo en términos de formación y que ocupamos determinados lugares con determinadas responsabilidades. Eso también me parece que como efectores de salud, como profesionales, digo, hay una responsabilidad y un lugar que ocupamos que por algo lo ocupamos. Y obviamente nos pueden atravesar mil cosas, ¿no? Las condiciones precarias de contratación, nos puede atravesar situaciones de violencia laboral, nos puede atravesar ausencia de recursos, como decía Magdalena, pero bueno, también hay una cuestión de responsabilidad de ocupar cierto lugar. Me parece que esta posibilidad de tener en cuenta esta herramienta para poder leer esa realidad del otro, también nos permite el acercamiento y la respuesta lo más correcta posible, digamos. Sí, a veces no solamente por ponerlo tan afuera, como decir, como un policía, sino que dentro del lugar de salud, del hospital, de lo que sea, vos podés ir y a lo mejor encontrás rechazo o no saber cómo un médico sobrellevar un brote y, no sé, agarrarlo por la fuerza o hacer acciones que a lo mejor que no son las que tendrían que ser, o no atender a un chico porque está resfriado y decirle por qué no va al neurólogo, porque si él está tan enfermo que vaya al neurólogo, que no gripe. Entonces, digamos que no es solamente en ámbitos externos a la salud, sino que se da ahí mismo también. Bien, tal cual. Sí, que tiene que ver con eso que también decía Gabriela, el prejuicio, mitos, y la formación y la capacitación, digo, de ese que está ahí, ocupando el lugar de la recepción, de un turno, de la primera cara que ve el que llega a un hospital, digo, ¿no? Y en términos de esto, para mí es clave de accesibilidad, o sea, la distancia que se pone entre la institución y el sujeto que viene, digo, que viene a hacer uso de su derecho, que es que lo atiendan, digo, algo tan básico y tan lineal como eso, digo, no, más allá de todo lo que uno traiga a nivel prejuicio, mito, construcción, digo, bueno, uno cumple una función en este ejemplo que decís vos, ¿no, Marce? Digo,
Sí, un como que poco. tal vez no tienen preparación ante esos casos, yo digo desde su formación, a lo mejor no Sí, están también la capacitados, capacitación. Sí, también. porque una persona que se va a atender puede tener discapacidad o no, determinadas características, pero son todas personas que van a atenderse a un médico clínico. Tal cual. Y que esa persona, digo, que lo recibe y que lo atiende, forma parte del sistema de salud. Digo, no es el médico, es la primera persona que tiene contacto con aquel que llega, digo, forma parte del sistema de salud. Digo, y es un integrante más de eso. Bien. Bien, obviamente que esto se traslada a otros sectores, porque acá una compañera hablaba de lo que tiene que ver con lo educativo, digo, obviamente que se traslada a otros sectores, como lo educativo, por ejemplo, que tiene todas otras particularidades, que es como un mundo aparte de lo educativo, pero bueno, intentábamos como acá poder sectorizar en esto que tiene que ver con la salud, como para poder ser algo como un lenguaje en común, digo, a todas, ¿no? Y a todos. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, quiere hacer algún aporte, porque se estaría terminando el Zoom, o nos volvemos a conectar, o no, eso como lo definamos. En función de lo que, si alguien Tenemos clase a las 11, profe. Ah, ¿tienen otra cosa? ¿Otra materia? Sí, tenemos otra clase. Bien, listo. Entonces, para sintetizar, nosotros nos volvemos a encontrar el 19, ¿sí? La fecha está puesta en el campus, el 19 de junio, y pensamos el parcial para el 3 de julio, ¿sí? Así que después de la última clase que tengamos, intentaré rápidamente ya compartirles el parcial para que ustedes tengan 20 y piquito de días para poder hacer. Perdón, profe, ¿saltamos directamente de la clase de hoy al 19 de junio? Sí. No, mi pregunta es porque habías dicho al principio que íbamos a rever en la próxima clase el tema de los niveles, a donde había habido algunas... lo vamos a ver en esa clase. Exacto, vamos a hacer ahí como un repaso, a tratar de meter todo, perfecto, a modo de que después se encuentren con el parcial, hablarles un poquito de la idea del parcial y que ya larguen. Si después de eso es necesario en el medio, día de semana, vamos viendo, si alguien lo necesita, si algún grupo me quiere escribir, armamos algo, eso también lo vemos y lo sacamos en la próxima clase. ¿Sí? Perfecto. Genial. Listo. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias a todas. Gracias, profe. Buen Chao, hasta luego. Gracias, profe. Buen fin de.